Cordial saludo, mi nombre es María Elena García Guzmán y a continuación pues voy a dar respuesta a cada uno de los puntos propuestos por el docente en la siguiente actividad. La primera sería pues el artículo que yo escogí es la pregunta difícil, la vida y obra de Rodolfo Ginás. Dando respuesta a la primera pregunta, que sería ¿a qué cree que hace referencia el texto? Pues el texto es de carácter biográfico, donde se relata como tal la vida y los comienzos de Rodolfo Ginás, asimismo la insistencia de un periodista por realizar una entrevista y así mostrar en qué se basaba su vida, sus anécdotas y las respuestas a muchas de las preguntas que se había planteado hace mucho tiempo. Recordemos también que ese periodista pues también narra como tal su historia, todo lo que vivió, que primero pues estaba estudiando medicina y luego se cambió a comunicador social, y pues ha sido una de las mejores experiencias que le ha ocurrido pues a lo largo de su vida, y más que todo pues de eso se trata el texto, y como tal pues el título y el artículo del texto pues cual yo escogí. Por lo general este tipo de lectura no la leo muy frecuentemente. Mi tipo de lectura es otra, pero sin embargo este texto me pareció muy interesante, y lo cual me abrió la posibilidad hasta de leerme el libro como tal, porque me generó pues muchas expectativas. La siguiente pregunta sería de qué clase de texto se trata. En este caso pues estaríamos hablando de un texto periodístico, ya que si bien sabemos los textos periodísticos son aquellos cuya finalidad va desde informar a opinar, siempre sobre hechos y temas de interés general. Por lo general estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral, asimismo como entrevistas, como se ve evidenciado en el anterior texto. ¿Qué situación, imagen o recuerdo le suscita dicho título? El título, la pregunta difícil, pues hace referencia, como lo veo yo, a una de mis películas favoritas que se llama La decisión más difícil. No sé por qué como tal me llevó pues a ese recuerdo, a esa película pues que me vi, pues y a su vez me recuerda lo difícil que son algunos momentos, y más cuando necesitamos obtener respuestas y estas no son tan claras como deberían de serlo. En el caso del texto, en el cual se basa en la actividad que es una búsqueda incansable, a tal punto que prefiriera el autor morir y saber la verdad a que vivir sin tener una respuesta a la cual pues la pregunta que le ha resultado tan difícil en todos sus años de vida. Más adelante pues se mostrará cuál fue esa pregunta que le intrigó tanto durante todo este tiempo. Dentro de las palabras desconocidas que encontré en el texto está simposio, que es conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema; lacónico, que es un breve, conciso, comprendioso; acá acompasado, que tiene por hábito hablar pausadamente en un mismo tono o andar y moverse con mucho reposo y compás; fuero, jurisdicción o poder; ufano, arrogante, engreído, apabullante, abrumador, arrollador; trepanación, es acción y efecto de trepanar. Una vez pues ya tenido el concepto de cada una de las palabras que para mí eran desconocidas en ese entonces, pues leí nuevamente el texto ya con el significado de estas palabras, y pues me hizo comprender un poco más lo que se trataba pues el texto como tal. Las 3 ideas para comprender el texto. Pues la primera vez que Pablo Correa buscó a Rodolfo Ginás fue en 1999, era estudiante de medicina en la Universidad Industrial de Santander, y él intentaba que el director de neurofisiología de la Universidad de Nueva York asistiera a un simposio en Bucaramanga. Tras escuchar la propuesta en tono lacónico, Ginás desaprobó la invitación y colgó el teléfono. 17 años después, los dos hablaron durante 5 días consecutivos, como puntada final del perfil biográfico que esta semana publica el Hoy Periodista. Pues para mí esta idea fue una de las más centrales y la que me abrió a mí como tal lo que quiere decir el texto. Recordemos pues que Pablo Correa insistía, él estaba estudiando medicina y pues quería, y como tal pues 17 años después los dos hablaron durante 5 días consecutivos. Ya él como tal ya estaba en su rol de periodista, y pues afortunadamente pues se dio la entrevista como tal que hoy nos dio el texto anterior. La segunda idea
El otro rango por el que los vecinos reconocen de un vistazo la casa de la familia Ginás es la cúpula de casi 4 metros de diámetro de corona del techo. Bueno, para no leer nuevamente todo el texto, bueno, toda la idea que comprendí en esta se basa principalmente en lo que fue la vida como tal de Rodolfo Ginás. Habla más como de su familia, de las cosas que él quería, del telescopio que él tenía dentro de su casa y que pues lo ayudaba y que era muy famoso durante las personas pues que lo habitaban, que estaban cerca de él. Y la tercera, pues la frase como tal que termina el texto, que dice: el amor, todo eso son pendejadas, son cosas ridículamente simples, pero no entiendo cómo se traduce la actividad eléctrica en sensación. El problema de los qualia es un problema del carajo, continúa. Y así va a ser difícil de entender porque hay algo que no sabemos aún. Hay una propiedad grande que no entendemos. Es como tratar de entender el sonido que genera una campana, sin entender la resonancia vibratoria del metal. Es un problema precioso, suspira. Entonces se queda pensativo, un silencio sirve de pausa para aceptar que tiene 80 años y que queda poco tiempo y aún no tiene la respuesta que ha perseguido toda la vida. Es ahí pues la base principal de todo el texto. Luego dice: si alguien me dijera, le explico cómo funciona la conciencia, pero luego lo mato, yo le diría perfecto. El mapa mental, pues de las ideitas que fui sacando, como tal de la pregunta difícil, pues primeramente se narra la vida de Rodolfo Ginás. Pablo Correa busca a Rodolfo Ginás en 1999. Se evidencia la negativa de Rodolfo Ginás de realizar la entrevista y que 17 años después termina aceptando. Rodolfo Ginás se hizo médico y todo lo que quería estudiar era el cerebro. Pablo Correa dejó la medicina para estudiar comunicación social, conciencia, aunque eso le implique la muerte. Se narra la historia de Pablo Correa, cómo cambió su vida a raíz de la muerte de su padre y cómo cambió la carrera, pues de carrera de manera dramática, y ya que su madre pues también lo apoyaba como tal en esta idea, ya que él prefería un libro que un bisturí. Y pues como para terminar, me pareció muy interesante este texto y pues de verdad más adelante me gustaría como tal leer el libro, pues para así culminar ciertas ideas que de pronto me quedaron en el texto. Muchas gracias.